La pandemia te trae como consecuencias distintas situaciones, ¿no? Que a veces uno no termina ni siquiera de ver el fondo. Uno ve la vacuna, vacuna sí, vacuna no, contagio sí, contagio no, pero hay un montón de otras cosas que ha traído esta pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día, gracias a, viste que yo integro a PERA, y ahí esta asociación de periodistas es muy activa en todo, y algo me llamó la atención. ¿Cuál era el hecho de que hay complicaciones con un elemento, creo yo, de la tabla de los elementos, creo recordar, que no es menor que se produzca o que no se produzca? ¿Por qué? Estoy hablando del molibdeno. Si no hay producción de molibdeno, se complica la medicina nuclear, se complica la vida para los pacientes oncológicos, entre otras cosas. Está en línea para conversar con nosotros la doctora Sonia Traverso, es médica especialista en medicina nuclear y a su vez preside la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear. Doctora, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. No sé si lo expliqué bien, pero le escuchamos a usted, doctora. Sí, lo explicaste perfecto. Bueno, primero quiero aclarar, nosotros hacemos estudios diagnósticos con el tecnesio 99, que lo obtenemos a partir del molibdeno. Ajá. A nosotros en los servicios de medicina nuclear nos entregan todas las semanas generadores que tienen molibdeno en su interior, y a partir de ello vamos extrayendo el tecnesio para hacer estos tipos de estudios. Se hacen estudios en patologías oncológicas y en patologías cardiológicas y algunas otras patologías también benignas. Lo que sucede es que hubo unos casos de contactos estrechos en el reactor nuclear de Comisión Nacional de Energía Atómica que impidieron su funcionamiento. Está solucionado para la semana próxima. Esta semana no vamos a tener ese material. No hacemos terapia, eso quiero aclarar, no es terapia de pacientes, en este caso con el molibdeno particular. Con otros radiotrazadores que no hay problemas en este momento, hacemos también terapia en medicina nuclear, pero no es el problema que se sucede esta semana. Pero sí, lo real es que esta semana no vamos a tener material porque no han podido organizar los grupos de trabajo en función de esto. Doctora, para ser precisa, cuando usted habla de esta semana, es la que comienza mañana domingo hasta el próximo domingo. Exactamente, el 3 de mayo. Nosotros ese molibdeno, a ver si me puedo explicar bien, tiene una vida media de 66 horas. Quiere decir que a las 66 horas decae a la mitad. Nosotros ese generador de molibdeno, del cual vamos sacando tecnesio toda la semana, nos dura una semana y un poquito los primeros días de la semana siguiente, lo cual los servicios nos va a afectar el trabajo de un poco más de la mitad de la semana próxima, o sea, de la semana del 3 de mayo. Doctora, perdón, la pregunta que es la misma inquietud cuando leí esto y nos pusimos a buscarla. Yo decía, porque había leído que había un problema de un contacto estrecho en quienes están manejando, no sé si se dice así, el reactor nuclear. Pero hay una sola persona, no hay sustitución, no hay... ¿Cómo es esto? Mira, la medicina nuclear y todo lo que rodea la medicina nuclear, que es la producción, todos los radioquímicos, radiofarmacéuticos, los que operan los reactores, son personal que tiene que tener una capacitación importante, ¿no? No es fácil de reponer. Hay grupos de trabajo, eso es lo que nosotros ya estamos en conversaciones, ¿no? Para que esto no vuelva a suceder. Supuestamente hay grupos de trabajo, pero en esta oportunidad, por esta semana, no lo han podido resolver. Lo que nosotros pedimos es que a futuro no vuelva a suceder. Ahora aparentemente el reactor va a operar a partir de mediados de esta semana para poder tener material, o sea, molibdeno para la semana próxima, porque esa producción lleva unos días. Entonces, bueno, eso es nosotros lo que planteamos o les pedimos, o sea, en conocimiento de las dificultades que tenemos en este momento para todos, ¿no? Porque estamos viviendo un momento muy difícil. Estos problemas los tenemos en todos los lugares de trabajo, algún compañero, y hay que rearmarse, hay que armar burbujas. Entonces, bueno, ante esta situación
pedir si lo pueden resolver de manera tal que no vuelva a suceder. Nosotros estamos regulados, todos los que hacemos medicina nuclear, tanto de los médicos como los que producen, por la Autoridad Regulatoria Nuclear, que nos exige un personal capacitado y una dotación mínima. Entonces pedimos que desde todos los organismos traten de asegurarnos para las próximas situaciones que eso no se repita. ¿Sí? Claro, porque, perdón doctora, porque yo pensaba, esto es un caso, llamémosle excepcional por la pandemia, pero la gente se enferma también de otras cosas, y si todo depende de un personal especializado, bueno, todos los días hay que prender una velita para que nada le ocurra. Bueno, por supuesto, lo mismo nos pasa a nosotros en nuestros servicios, porque no nos olvidemos que todo esto, el beneficiario final es el paciente que necesita ese estudio para hacer un diagnóstico de una patología a tratar o para un seguimiento de una enfermedad oncológica, cardiológica, tiene un turno, o sea, y a continuación el paciente tiene un turno con un médico para que le dé un tratamiento, o sea, hay toda una cadena que se afecta, ¿no es cierto? Y el paciente es el que va a estar con sus complicaciones, con sus problemas. Nosotros esta semana tuvimos que reagendar todos los pacientes, llamarlos, decirle que no podemos trabajar. Entonces, doctora, para ser más clara, yo le pido disculpas, ¿no? Porque es decir, esto ¿qué hace? ¿Cómo le llega al paciente? ¿Por qué esta semana hubieron que suspender? ¿Cómo trabaja esto sobre un paciente con problemas? Sí, bueno, nosotros tuvimos que llamar a los pacientes y pasarlos a las próximas semanas, que estamos con agendas, o sea, el año pasado, como se manejó la pandemia, se cortaron muchas cosas, consultorios, o sea, nosotros entendemos ahora también en este momento la medicina ambulatoria no se ha cortado, se han suspendido cirugías que se pueden programar, pero hay pacientes que no pueden cortar los tratamientos que ya vienen demorados desde el año pasado, ¿sí? Porque hubo un momento que no se podía hacer nada, la gente dejó de controlar sus enfermedades, y nosotros estamos viendo patologías que vienen demoradas, que pudieron haber sido tratadas y no se trataron por toda esta demora de la pandemia, y hemos tenido una aluvión de pacientes, de estudios, porque hay patologías que tienen que tratarse que no pueden esperar. Entonces son pacientes que venían esperando hace tiempo, pacientes que surgen de urgencia, y nosotros tuvimos que reagendarlo, ¿sí? Gracias a Dios esto se resuelve para la semana que viene. Inicialmente, cuando nosotros hicimos la carta, no teníamos fecha de solución de ese problema, lo cual si se prolonga en el tiempo es aún peor. Doctora Marcos Pereira la saluda, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Buenos usted decía días, al principio que esto no afecta a lo que sería la radioterapia, la radiación para personas por eso quiero aclarar que no es radioterapia ni nos afecta a terapias metabólicas, porque nosotros dentro de medicina nuclear hacemos tratamiento, por ejemplo, del cáncer de tiroides con yodo radioactivo. Eso no está afectado en esta semana. Está afectado solo lo que hacemos con tecnesio, que es la parte diagnóstica de nuestra especialidad. Sí, nosotros tenemos una parte diagnóstica y una parte terapéutica. Esto nos afecta a la parte diagnóstica en este momento, ¿no? Claro, sería no sé si es justamente la resonancia magnética, no. Pero sería una cosa así, digamos, un estudio que necesita de ese elemento, ¿no? Exacto, es un estudio diagnóstico, no es la resonancia. Claro. Nosotros son estudios que hacemos con cámara gamma, con equipos de tomografía por emisión de fotón único. A ver, para darle un ejemplo, el centellograma óseo, que es para rastrear metástasis, por ejemplo, de un cáncer de próstata, de pulmón, de mama. Por ejemplo, esos son los estudios que hacemos nosotros. Hacemos estudios cardiológicos con prueba de esfuerzo para evaluar isquemia miocárdica, si el paciente está con dolor de pecho, un poquito como para que me entiendan. Perfecto, eso era lo que quería, cómo traducirlo a lo que nos puede pasar, ¿no? Exactamente. Ahora, doctora, esta pregunta va más allá de este hecho puntual que esperemos se solucione en la próxima semana. ¿Cómo ha visto usted que está en este tema la agudización o no de los problemas tanto de cáncer cardíaco, los que llegan, digamos, a necesitar tratamientos como los que usted ha descrito? ¿Se paralizaron el año pasado? ¿Se agudizaron ahora? ¿Qué pasó? Porque la gente, ante todos, me incluyo, ante el temor, dejamos de ir a la consulta.
Sí, sí. Bueno, siempre cuando hablamos de salud hablamos, la prevención es básica, ¿no? Uno hace los controles de rutina. El año pasado, bueno, se suspendió, uno pensaba inicialmente que iba a ser por 15 días, como mucho un mes, pero después, ante toda la incertidumbre que hemos tenido todos, esta pandemia que nadie creyó que iba a vivir, terminó siendo que se demoraron mucho los pacientes. La realidad es que a nosotros nos llegan los pacientes porque el paciente va a la consulta y el médico le solicita los estudios. Si el paciente no puede ir a su consulta, estaban cerrados los consultorios, no nos llegan los pacientes. Nosotros tenemos dos ramas dentro de la medicina nuclear. La medicina nuclear convencional, de esos estudios que yo les comenté, y los otros estudios, no sé si habrán escuchado alguna vez, de PET-CT, que son estudios de pacientes puramente oncológicos y algunos cardiológicos. Ya otro tipo de estudios que se utilizan para diagnóstico y seguimiento de linfoma, cáncer de colon, de próstata también, pero otro tipo de estudios que ve otra parte y que son muy importantes para el diagnóstico y para dirigir las terapias, para decir, este paciente está respondiendo, este paciente ya no necesita tratamiento, este paciente tiene que seguir. Y esos estudios, ¿qué pasó? Los pacientes no han ido o no han hecho el diagnóstico precoz de la enfermedad, o no han hecho el seguimiento y se demoró todo. Y este año llegan los pacientes con muchas patologías que ya perdieron su tiempo. Muy avanzadas. ¿Me entiende? Sí, o que sí, podían operarse y ahora no se pueden operar, y entonces tienen que ir a quimioterapia. Y entonces yo sí lo que entiendo que estamos en una pandemia que hay que priorizar, pero hay cosas que, o sea, creo que se tienen que seguir atendiendo, los consultorios, que eso la medicina ambulatoria se sigue haciendo, no se cortó, para decir, bueno, esto puede esperar o esto no puede esperar, que lo tiene que decir un médico. Claro. Doctora, ¿cómo se llama esta segunda parte? PET-CT, es tomografía por emisión de positrón, que se hacen con la flúor de desoxiglucosa marcada, con flúor 18, que eso se produce en un ciclotrón, no en el reactor nuclear de Ezeiza. Es muy compleja la especialidad. Les cuento que esta semana tuvimos nuestro primer congreso virtual en la Argentina con invitados de todo el mundo, y bueno, es una especialidad que está creciendo mucho porque a partir de esto se hacen terapias y ha avanzado mucho el tratamiento y la curación del cáncer. Sí, yo recuerdo haber charlado con el doctor Senclusen, norteamericano, que trabaja sobre el mapa, ¿no?, del cáncer y los avances que hay en muchos de ellos. De esto hace ya varios años, supongo que ha aumentado las perspectivas positivas, ¿no? Sí, por supuesto. Se trabaja mucho a través de la biología molecular del cáncer, marcando radiotrazadores que van a las células cancerígenas. Nosotros detectamos la célula cancerígena y hay tratamientos dirigidos que se llama teragnosis, que es una terapia que va directo a esa célula que está enferma. Entonces no se afecta al resto del cuerpo. Claro. Es algo que es lo más novedoso que hay en el mundo. Va llegando acá a la Argentina, despacito, pero ojalá que pueda llegar un poco más con el tiempo. ¿Y cuántos años es la especialización después de que uno, estimo, primero se recibe de médico y después viene la especialización? Sí, uno para hacer esta especialidad de medicina nuclear tiene que tener al menos 3 años de una especialidad clínica. Yo hice una residencia de clínica médica de 4 años, también hice cardiología, porque también tiene una parte de cardiología, y recién hice 3 años más de medicina nuclear, y exige mucha práctica, ver muchos pacientes, y también formación en imágenes tomográficas, conocer, o sea, las imágenes morfológicas. También trabajamos con radiólogos, porque se fusiona la imagen funcional, que es la imagen de la medicina nuclear, con la anatómica, que es la tomografía y resonancia. Doctora, le agradezco muchísimo esta ustedes charla. por el interés. Bueno, un abrazo muy grande. Que tengan un buen día. Igualmente, la doctora Sonia Traverso, médica especialista en medicina nuclear y presidenta de la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear, a propósito de algo que se solucionaría la semana que viene, el molibdeno, de lo que sacan aprendimos el tecnesio, que es sobre lo que trabajan, pero necesitan el molibdeno. ¿A quiénes afectan? A los estudios, a ciertos estudios no, como bien preguntaba Marcos, no afecta la radioterapia ni la terapia metabólica. El uso positivo de la energía nuclear, ¿no? Así es, así es. Fede,